Vamos a ver ahora el concepto ampliado de ángulo o la ampliación del concepto de ángulo. Si hablamos del sentido estricto de la definición de ángulo, dice región del plano contenida entre dos semirectas. Claro, sabéis que esa región también se llama región angular, ¿vale? Por eso utilizo la expresión región angular. Con ese contenido, ese concepto, no podríamos tener ángulos mayores de un ángulo completo, es decir, de 360 grados. Por ello, para poder utilizar ángulos más grandes, necesitamos hacer un estudio, un trabajo de investigación, un trabajo de explicación. Estos ángulos mayores de 360 no se consideran regiones angulares, sino más bien giros. ¿Qué ocurre si un ángulo es mayor de 360? Entonces consideramos que es un giro de un ángulo que va de 0 a 360. Es decir, lo que vamos a tener es un ángulo de 0 a 360, al cual después le hemos aplicado un giro. Para reducir un ángulo mayor de 360 tenemos que estudiar cuántos ángulos completos contiene ese ángulo. Este concepto de cuántos ángulos completos queda un poco así en el aire y se explica mejor con el siguiente párrafo. Se suele interpretar que el ángulo beta es un ángulo alfa, con alfa entre 0 y 360, al que se le suman un número de vueltas de la circunferencia completa. Es decir, beta es alfa más 360 grados por k. ¿De acuerdo? Esto sería en grados. Si habláramos, estoy hablando todo el rato en grados, si hablara de radianes, pues haríamos el cambio. ¿De acuerdo? Entonces beta es un ángulo alfa que va de 0 a 360 más 360k, que sean un número de vueltas. Vamos a ver ahora cómo reducir un ángulo mayor a un ángulo de la primera vuelta. Es decir, qué ángulo es y cuántas vueltas hemos dado. Por ejemplo, yo quiero estudiar el ángulo 2041 grados, que evidentemente es más grande que 360. Entonces, ¿qué hacemos? Dividimos. Esta división es la división de primaria, es decir, 2041, la cajita y 360. Entonces, hacemos la división normal. 20 entre 3, pues cabría en principio, podría caber a 5 o a 6. Vemos que cabe a 5. ¿De acuerdo? No cabría a 6 porque 6 por 3 son 18 y tal, ya pasaríamos del 20, pues 5 multiplicamos y restamos. Habitualmente esto se suele hacer sin escribirlo, es decir, se suele hacer llevando, es decir, 5 por 0 es 0, a 1 es 1, 5 por 6 30, a 4, 4, a 34 quiero decir, 5 por 3 15, 18 a 22, pero realmente esto es más cómodo porque copiamos el numerito y simplemente tenemos que restar. Bueno, pues ya hemos visto que la división, de acuerdo, de 2041 grados entre 360 grados, da un resto de 241 grados. Este es el ángulo de la primera vuelta. Y este 5 es el número de vueltas que hemos dado. Entonces el ángulo de 2041 corresponde con 5 vueltas completas y un ángulo de 241 grados. Es decir, esta expresión de aquí que se asocia a esto que teníamos aquí. Beta es alfa más 360k, pues 241 grados es 241 grados más 360 por 5. Aquí me he puesto los grados, pero bueno, se sobreentiende. ¿De acuerdo? Bien, pues con eso tenemos cómo pasar a un ángulo de la primera vuelta si el ángulo es mayor.